¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Lo que en esta ocasión vamos a preparar es hacer pastas de una manera artesanal. Vamos a preparar dos tipos de pastas, que son los tagliatelle y los pappardelle. Para lo cual vamos a necesitar ingredientes básicos que podemos conseguir en cualquier supermercado, no es nada difícil. Vamos a necesitar lo que son 100 gramos de harina, 3 yemas de huevo, que es la receta básica para realizar la pasta. De las cuales les vamos a acompañar con algunas salsas. En este caso vamos a hacer una salsa boloñesa, para la cual vamos a necesitar un refrito básico de cebolla perla, pimiento y zanahoria cortados en brunoise y carne de res y cerdo molida. Para los pappardelle, en cambio, vamos a necesitar igualmente 100 gramos de harina, 3 yemas de huevo y de igual manera vamos a acompañarla con una salsa carbonara. La carbonara consiste prácticamente de unos ingredientes básicos que son tocino ahumado, que es lo que tenemos aquí actualmente en el Ecuador. Vamos a necesitar también yemas de huevo y originalmente en Italia no se usa la crema de leche para preparar la carbonara. Aquí en el Ecuador y en otros países sí la usamos, pero como vamos a hacer un video explicativo de cómo realizar pastas y las salsas que las acompañan, no la vamos a trabajar con crema de leche. Lo que sí vamos a usar es un queso parmesano, el cual vamos a rallar. Lo recomendable no es usar el queso parmesano que nos dan en funda, ya que no vamos a tener el mismo efecto de sabor que necesitamos para esto. Entonces vamos a empezar con la realización de la primera masa. Otra de las cosas que me olvidé de detallar es que una de las masas vamos a darle de un color distinto. Se puede hacer masas de diferentes colores, ya sea con el uso del extracto de la remolacha, del tomate, se puede usar espinaca para dar un color verde, o si es que tal vez deseamos un poco más, ir más allá de un color más que sorprenda, puede ser usar la tinta de calamar, que en este caso es la tinta de pulpo, perdón, que en este caso sería que es de color negro, tendríamos una pasta de color negro. Y así podemos jugar con cualquier tipo de color con la pasta, obviamente, para lo cual debemos tomar en cuenta un pequeño detalle, que es el color que vayamos a desear. Tenemos que mezclarlo primeramente con las yemas de huevo, ya sea lo que vayamos a hacer, cualquier tipo de pasta de algún color. Entonces ahora sí, lo que vamos a empezar es hacer la primera parte de nuestra masa. Otra de las recetas que podemos usar para realizar pastas son 200 gramos de harina y 3 huevos, que es lo cual nos ayuda de alguna manera a tratar de minimizar costos. Y vamos a mezclar, para lo cual incluso si queremos podemos agregar un poco de aceite de oliva. Obviamente siempre sin olvidarnos que primero debemos poner sal para que tenga un poco de sabor. De alguna manera compararse a la masa de pan, en la cual al realizar una masa de pan que necesitamos que desarrolle gluten. En esta no, aquí sí necesitamos que basta con que la masa esté compacta y de alguna manera sí que esté un poco suave, pero no tanto como lo necesitamos para una masa de pan. Es la pequeña diferencia que vamos a encontrar. Entonces vamos a mezclar todo hasta que incorporar totalmente todos los ingredientes. Vemos que de alguna u otra manera está un poco dura nuestra masa o algo así, podemos agregar un poco de agua o a su vez claras de huevo. Todo depende de cómo queramos trabajarla. En este caso vamos a usar un poquito de agua. No vamos a sumerger la masa ni tampoco incorporar directamente el agua, tan solo lo que vamos a hacer es humedecer nuestra mano. Una vez que ya tengamos lista nuestra primera masa, como podemos ver, es un poco ya más flexible y gracias a las yemas, podemos ver que la masa es de color amarillo, el mismo efecto que no vamos a conseguir si lo trabajamos con la otra receta, que era de 200 gramos de harina, 3 huevos, que es muy diferente. Esta está prácticamente más enriquecida por ser usada solamente yemas de huevo. El aire que gira alrededor va a hacer que se seque, entonces no es lo que queremos. Vamos a cubrirla siempre con un recipiente o con un plástico. Mientras tanto, vamos a trabajar nuestra otra masa de color, para lo cual, como yo he dicho, podemos hacer de muchos diferentes colores. Lo que vamos a hacer esta vez es hacer una masa de color rojo, podemos decirlo principalmente, pero que un sabor a tomate, para lo cual vamos a usar un puré de tomate. Podemos hacerlo con tomate en fruta, o si no, conseguir un poco de puré que tenemos en el supermercado. Va a ser más o menos unos 30 gramos, y lo vamos a mezclar, como había dicho al principio, con las yemas de huevo, no en la harina. Y vamos a mezclar. Esto nos va a ayudar a dar un color rojizo. Obviamente podría usarse colorantes naturales que actualmente tenemos y se consigue en cualquier lado,
De hecho, en algunos lugares, restaurantes lo trabajan con colorantes, pero no es lo ideal. Si por ser masa artesanales vamos a trabajar con productos naturales. Pues podemos ver que ya una buena mezcla y vamos a incorporar. Tal vez incluso si deseamos podemos poner un poquito más, todo depende del color rojo que queramos dar. Y vamos a tener nuestra masa para hacer pasta de un color rojo con sabor a tomate. Obviamente debemos tomar unas cosas en cuenta del plato que vayamos a preparar y acompañar a esta pasta. Igualmente vamos a trabajar de en un recipiente para evitar no ensuciar, obtener una masa compacta y así poder amasarla sobre una superficie. Vamos a dejar a reposarlas a ambas por 30 minutos y cubiertas, como había explicado, para evitar que se seque o se forme una corteza medio gruesa en la parte externa. Mientras dejamos reposar estas dos masas, vamos a trabajar con nuestra primera salsa, que había explicado va a ser una boloñesa, para lo cual necesitamos carne molida y res molida, aparte de un refrito básico y un poco de tocino. Vamos a ver que nuestro tocino no se nos queme mientras lo dejamos de restar. Una de las cosas que vamos a tomar en cuenta al momento de que ya tengamos nuestra pasta realizada es su cocción. Su cocción debe ser rápida, debido a que al ser una pasta fresca va a terminar de alguna manera haciéndose una masa o sobrecocinándose si lo dejamos por mucho tiempo. Lo que no pasa cuando dejamos nuestra masa o nuestra pasta que se seque por un buen tiempo. Entonces lo único que vamos a hacer es sumerger nuestra pasta máximo en unos 15-20 segundos y la vamos a sacar. Obviamente va a estar un poco cruda, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Terminar su cocción en la salsa, una cocción rápida. Otras cosas que debemos tomar en cuenta que nuestro tomate de aquí en el Ecuador es un poco más ácido, a diferencia del tomate que se da en Italia, que es un poquito más dulce. Entonces es por ello más recomendable usar un poco de tomate en lata, que podemos encontrarlo en cualquier supermercado. También vamos a usar un poco de pasta de tomate. Y nuestro tomate en lata. Ya tenemos prácticamente casi terminada nuestra salsa. Lo único que vamos a terminar de hacer es incorporar nuestro tocino. En cuanto a la salsa carbonara, no la podemos adelantar en mucho que digamos, puesto que esa salsa, al usarse yemas de huevo, la temperatura va a hacer que se coagulen y termine haciéndose prácticamente como un huevo revuelto. Entonces este tipo de salsa carbonara se la debe trabajar al instante, a la minuta. Bien, entonces por el momento no vamos a hacer esta salsa hasta no tener lista nuestra masa. Entonces en este momento lo que sí vamos a empezar a hacer es a trabajar ya en nuestras masas. Ya ha pasado la media hora de reposo y lo que vamos a empezar es a pasarlas por una laminadora. Se la puede trabajar igualmente de manera manual, para lo cual usaríamos un rodillo, pero si poseemos o tenemos la facilidad de usar una laminadora, pues la vamos a usar, como es en este caso. La vamos a pasar con la laminadora. Vamos a pasarla a nuestra masa y vamos a primero hacer nuestra masa de color rojo, o en este caso la que hicimos de sabor a tomate, que también nos va a dar color rojo. Debemos ver el grado en el que conforme vayamos pasando debemos subir la presión de nuestra máquina. En este caso tenemos hasta la número 8, entonces nos va a salir prácticamente ya una masa más delgada al momento de pasarla por aquí, lo cual es lo que necesitamos. Como había dicho al principio, vamos a formar dos tipos de masa, las tagliatelle y los pappardelle. Con nuestra masa de color rojo vamos a formar lo que son los pappardelle, que es una masa o una pasta de un grosor de 2 a 3 centímetros de ancho, 2 veces por cada lado. Obviamente recordar que es un tipo de pasta larga. Entonces la vamos a dividir en unas 2 partes como máximo. Pero vamos a hacerlo de la manera manual para demostrar que sí hay cómo hacerlo. Solamente ponemos un poco de sémola para evitar que se nos pegue a ambos lados.
La cocción va a ser mejor y lo que vamos a evitar con esto es que al momento de meter la cocción la temperatura afecte y se vuelva una sola masa, ya que en este momento lo que vamos a tener que hacer es mínimo unos 20 segundos y servir enseguida para evitar que se nos pegue y se sobrepase la cocción. Entonces listo, ya tenemos nuestra primera masa de color rojo, lo que había dicho, un parpadelo y 2 a 3 centímetros de ancho. Le hemos dado un color rojito a base de un puré de tomate. Vamos a trabajar con nuestra siguiente masa, igualmente el mismo procedimiento. Vamos a pasar por la laminadora durante todas las densidades que tiene esta hasta conseguir el grosor. Y ya, vamos a empezar a hacerlo. Vamos a colocarlo y ya pasa. Y a dar forma a nuestro tagliatelle que había mencionado al principio. Son de 5 milímetros como máximo su grosor. Voy a dejar una parte descubierta para poder estirarla, ¿no? Entonces igualamos un poco y ahí sí 5 milímetros como máximo. Un corte rápido y directo sin presionar mucho. Igualmente lo mismo con la otra parte. Y tenemos listas nuestras dos pastas. Están listas, únicamente la cocción, incorporamos a nuestra salsa y está lista para servir. Esto es prácticamente lo que se quería mostrar y aprender en este video. Entonces ya solo nos faltan las salsas. Lo demás, ¿no? Y lo que necesitamos es de alguna manera temperar nuestras yemas para evitar que se coagulen al momento de entrar a la temperatura. Entonces, ¿cómo la vamos a temperar? Con una cuchara vamos a mezclar con un poco del agua de la cocción de la pasta para temperarla. Listo, entonces vamos a incorporar un poco del agua de la pasta y las vamos a batir. Listo. Vamos a batirlo. Ya tenemos nuestras yemas de huevo casi temperadas. Revisamos nuestras cebollas. Una vez que estén doradas, lo que vamos a hacer es incorporar nuestro tocino, que ya está prácticamente desgrasado y ya está cociendo. Como había mencionado al principio, aquí en el Ecuador y en otros lados usan crema de leche para la carbonara. No es que esté mal, pero no es la idea, no es la salsa carbonara que por lo general se lo suele hacer en Italia, ya que allá no utilizan la crema de leche para hacer dicha salsa. Básicamente vendría a ser una emulsión casi de la yema de los huevos. Entonces tenemos esto aquí. Como había mencionado, no queremos que se haga un huevo frito, hay que tener mucho cuidado con la temperatura de esto. Bastan con unas 2-3 yemas para hacer esta salsa. Entonces vamos a bajar un poco la temperatura. Y vamos a incorporar. Sí, eso sí, siempre meciendo para evitar que se nos haga un huevo frito. Siempre mantenerla mecida. La dejamos un poco de la temperatura y seguimos meciendo. Ponemos un poco del agua de la cocción de la pasta y seguimos trabajando. Evitar que esto se nos haga un huevo revuelto prácticamente, ya que su cocción es rápida de la yema, se puede llegar a coagular, que es lo que no queremos. Agregamos un poco de quesos parmesano y siempre meciendo, evitar que se nos coagule. Mucho cuidado a tener con eso. Tenemos un poco más nuevamente al fuego. Si queremos podemos agregar un poco más para soltar la salsa, ya que conforme va tomando temperatura se sigue espesando. Un poco de sal y ya tenemos casi nuestra salsa carbonara lista, que prácticamente es una base de cebolla perla, un refrito de cebolla perla, el tocino, ajo si deseamos, y vamos a poner a cocinar nuestra pasta.
evitar que se nos haga un huevo revuelto. Tener mucho cuidado. En todo caso, si queremos podemos alejar un poco la temperatura hasta que nuestra pasta se cocine. Y ya está, prácticamente todavía vamos a mantener batiendo constante para evitar que se nos cocine las yemas. Revisamos nuestra pasta, como ya mencionamos, no es más de 20 segundos y terminamos su cocción en la salsa misma. Ya está, sus 20 segundos, que no se nos sobrecocine. E incorporamos a nuestra salsa. Y terminamos la cocción. Incluso, como podemos ver en la cocción de la pasta, su color resaltó, algo que tal vez no se podía ver al principio en la masa. Ahora ya vemos un color más rojizo prácticamente. Mezclamos bien, par segundos más, evitemos que se nos cocine la pasta. Mucho cuidado con la temperatura de las yemas de los huevos, ya que, como sabemos, los huevos poseen una pequeña bacteria llamada salmonela, entonces siempre estar pendiente de eso. Llegar a la temperatura que es, pero que no se nos haga, una vez más vuelvo y repito, un huevo revuelto. Prácticamente ya casi listo. De pimienta recién molida para darle un poco más de picante. De vuelta y ya está prácticamente listo y solo servimos. La salsa está lista. No necesita un montaje tan realista. Ponemos un poco de pimiento para darle un poco de una pequeña textura que se vea. Y prácticamente eso sería todo. Tenemos nuestros dos platos. En conclusión, para un pequeño resumen, son dos pastas elaboradas artesanalmente con una receta de 100 gramos de harina, 3 yemas de huevo. En el primer plato que podemos ver aquí tenemos lo que son unos tagliatellis, 3 centímetros de ancho, 3 centímetros de ancho acompañado de una salsa boloñesa, que es prácticamente a base de res molida, cerdo molida, un refrito básico de cebolla, apio, zanahoria y pimiento. Pasta de tomate y tomate en lata, que es ese tomate que tiene un poco más de dulce que el tomate tradicional del Ecuador que tenemos en fruto. Y ya está prácticamente. Y la otra es una pasta pappardelle de 2 a 3 centímetros de ancho, acompañada de una salsa carbonara, que viene a ser un refrito básico de cebolla perla, tocino desgrasado, un poco de pimienta en grano recién molida y sobre todo las yemas de huevo, sin crema de leche. Entonces tenemos aquí, y me olvidaba, esta pasta es de color rojo con sabor a tomate, ya que la he trabajado a base de un puré de tomate en lata. Entonces esas son todo, es prácticamente lo que hemos visto en clases, realizado aquí ahora y traspaso a un video. Muchas gracias.